dentro del estudio de la anemia. En otros países el hemograma, dentro del hemograma se incluye el conteo de reticulocitos porque los estudios son más, entonces más modernos. Aquí en Bolivia es raro encontrar un laboratorio que tenga este último folder, generalmente no lo incorporan. ¿Okay? Entonces, como no lo incorporan, nosotros lo tenemos que pedir. Aparte del hemograma, tenemos que pedir el conteo de reticulocitos. Entonces, pero para pedirlo, el bioquímico no nos va a informar en conteo los valores normales, sino que nos va a informar en porcentaje. Porque lo que él hace, el bioquímico, es agarrar, poner una gota de sangre, lo tiene con este colorante de acá, que es el solvente de el solvente de crecimiento, lo que hace es tener los ribosomas. Y por lo tanto, se va a visualizar como si fueran unas redes, ¿no? Como unas aglomeraciones aquí dentro del eritrocito. De esta manera va a contar que cada 100 eritrocitos, ¿cuántos son reticulocitos? ¿Okay? Por ejemplo, si de 100 eritrocitos hay un reticulocito, lo informa como el 1%. Si hay dos, dentro de 100, el 2%. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer el cálculo? Ya lo tenemos que hacer ya nosotros. Entonces, agarramos y vemos qué cantidad de eritrocitos en millones reporta el hemograma. El hemograma va a decir, por ejemplo, 3,5 millones o 4 millones de eritrocitos por microlitro de sangre. Y vemos el porcentaje. Él dice 1% que nos ha reportado el bioquímico. Por lo tanto, con la calculadora ponemos, por ejemplo, 3,5 millones por 1% o 3,5 millones por 2%. Y de esa manera tenemos el conteo. Valores normales de 35.000 a 75.000. ¿Qué significa? Que si es menos de 35.000, el paciente tiene reticulocito disminuido, por lo tanto se llama reticulocitopenia. No reticulocito, y peña de disminuido. Reticulocitopenia. Y si tiene más de 75.000, entonces reticulocitosis. ¿No? Esto es importante porque a la hora entonces nosotros de clasificar a las anemias, vamos a decir que tiene el paciente reticulocitopenia o reticulocitosis, y eso nos va a ayudar a encajar a esta anemia dentro de determinado grupo y entonces ir a abordar el diagnóstico, pedir otros estudios como para hacer el diagnóstico específico y a través de eso entonces poder hacer el tratamiento. ¿Ya? Entonces, fíjense. Viene un paciente, por ejemplo, y tiene una anemia. Le pedimos el conteo, le pedimos el reticulocito. Y sale un conteo de, por ejemplo, 7.000 reticulocitos. ¿Cómo estaría? ¿Aumentado, disminuido o normal? Disminuido, entonces una anemia con reticulocitopenia. ¿Qué significa? Reticulocito disminuido. Por acá. ¿Será que la médula ósea está con capacidad de regenerarse? No, está produciendo poco de reticulocito, significa de que no tiene capacidad de regenerar. Por lo tanto, el tipo de anemia es regenerativa. Entonces, esto es fácil, ¿no? Vamos a empezar por esta de acá porque es más fácil. Entonces, algo está pasando. ¿Dónde? En los lugares que influyen en la producción de reticulocitos. ¿Qué lugares influyen en la producción? ¿Cuáles son los lugares clave para la producción de reticulocitos? Uno, donde se encuentran las células madres, ¿cuáles son? La médula ósea. Entonces, fíjense, aplasia medular. La médula ósea no está produciendo reticulocitos, por eso el paciente que tiene anemia, ¿ya? Pero nosotros podemos sospechar la aplasia medular porque el paciente no solamente va a tener una anemia regenerativa, sino también va a tener leucopenia y también va a tener trombocitopenia, porque no solamente está afectado la serie roja, sino también toda la serie. Vamos a hacer una biopsia y vamos a ver que está esa médula ósea sin tejido hematopoyético y más bien está reemplazado por grasa, ¿ya?
Entonces, seguimos con la patología medular. ¿Cuál es el siguiente que vamos a sospechar? Infiltración. Esa médula ósea está siendo invadida por células cancerígenas. Estamos hablando de cáncer, ya sea hematológico o no hematológico. Por ejemplo, hematológico, una leucemia. Se llenó de células leucémicas, por lo tanto, las células que se encuentran en estado normal no van a poder proliferar porque las células malignas ocupan espacio, ¿ya? Y también están afectando con producción de sustancias a la supervivencia de las células hematopoieticas normales. Un paciente con una leucemia aguda va a tener una anemia regenerativa. Un paciente con una metástasis por cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata, va a tener entonces una anemia regenerativa. Y le menciono el cáncer de próstata porque es frecuente. Ya en varias ocasiones estoy diagnosticando cáncer de próstata a través de hacerle una biopsia y un aspirado medular a un paciente que solamente acudió a hematología, ya sea solamente por anemia o solamente por trombocitopenia. Es decir, nosotros sabemos de que hay algo que está disminuido, ¿no?, de los elementos formes. Entonces, vamos a encontrar que está llena esta médula ósea de células ajenas al parénquima, es decir, células que nosotros nos damos cuenta de que no tienen características morfológicas hematopoyéticas. Entonces, digamos al paciente y vemos que tiene un cáncer de cualquier etiología. La mayor parte que he diagnosticado ha sido cáncer de próstata, ¿ya? Entonces, fíjense, si esa médula ósea obviamente está con alguna infección o hay tóxicos que están afectando a la médula ósea, obviamente no se va a poder producir una electropoiesis normal, ¿cierto? Se sobreentiende. Pero fíjense, ya hablamos de patología medular, ya sea una placa medular, ya sea porque está con esa persona con proceso infeccioso o porque esa persona está con cáncer que ha invadido la médula ósea. Pero también hay otro órgano que puede ser afectado y el paciente tener anemia por una disminución de la producción de eritrocitos. Entonces vamos al siguiente órgano, que es el encargado de producir eritropoietina. ¿Cuál es? Riñón. En los pacientes con insuficiencia renal, estos pacientes tienen anemia. ¿Quién me acuerda muy en la práctica? ¿Se acuerdan ese paciente de que una de las pacientitas que se le dio receta de eritropoietina? ¿No? Ella tiene una insuficiencia renal, hace hemodiálisis 3 veces por semana. Por lo tanto, no está produciendo eritropoietina y hay que estar administrándole eritropoietina de forma semanal, ¿no? Entonces, ahora llegamos al opuesto, ¿no? Y entonces, uno, ¿qué es lo primero que piensa? Que si una persona tiene anemia, disminución de la hemoglobina, lo lógico es que su reticulocito también esté disminuido, ¿cierto? Eso es lo lógico, pero sin embargo hay personas que tienen anemia y sus reticulocitos están aumentados. Es decir, entonces ya estamos ahí dándonos cuenta que esa persona tiene anemia y que esa médula ósea, en primer lugar, está sana. ¿Por qué decimos que está sana? Porque tiene la capacidad de regenerar y de esa manera está aumentando el número de reticulocitos en su afán de compensar la anemia, ¿no? Pero el paciente sigue con anemia a pesar de eso, pues vemos que no es totalmente suficiente como para poder compensar la anemia, pero sí los reticulocitos van a estar aumentados. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? En primer lugar, fíjense, ¿qué dice primero? Hemorragia. Hemorragia. Entonces imaginemos, esa persona viene con una hemorragia, digamos una hemorragia digestiva de un buen tiempo que está sangrando, y obviamente la persona va a tener anemia, ¿no es? Pero ¿qué sucede? Esta anemia va a inducir hipoxia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que transporta Oxígeno. oxígeno. Entonces, los órganos van a sufrir esta hipoxia. ¿Qué va a hacer? Que a nivel de los riñones se produzca la hormona que se llama Eritropoietina. La eritropoietina entonces va a aumentar en cantidad, va a ir a través de la sangre a la médula ósea, va a estimular los eritroblastos
y van a comenzar a proliferar y aumentar el conteo de reticulocitos. Es por eso de que va a haber una reticulocitosis, ¿ok? En las personas que tienen una hemorragia. Entonces, buenas tardes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hemólisis. ¿Quién sabe por casualidad qué es hemólisis? Destrucción de células sanguíneas. Perfecto, destrucción de los eritrocitos. Entonces, ¿se están produciendo de forma normal los eritrocitos a nivel de la médula ósea? Sí, Sí. la médula ósea tiene la capacidad de regenerar. Pero ¿qué sucede? Estos eritrocitos están nadando de forma tranquila a nivel del torrente sanguíneo, pero ¿qué sucede? Están siendo destruidos, ya sea dentro de la sangre, es decir, una hemólisis intravascular, o están siendo fagocitados por los macrófagos dentro de del vaso, y por lo tanto será una hemólisis intravascular, ¿no? Entonces, también hay pérdida de los calitos transportadores de oxígeno. Aquí vamos a ver que hay pérdida de eritrocitos hacia el interior del cuerpo, y aquí hay pérdida también de los eritrocitos, pero que se quedan en el interior, ¿no?, del cuerpo, se están muriendo en el interior del cuerpo. Por lo tanto, va a inducir anemia y se va a desencadenar exactamente el mismo mecanismo. Hipoxia, aumento de eritropoyetina, estimulación de los eritroblastos en la médula ósea y aumento de reticulocitos. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, eso me tiene que acordar. El reticulocitosis, ¿qué van a pensar? Hemorragia. Van a preguntar a ese paciente si tiene antecedentes de una hemorragia digestiva, porque generalmente ellos saben, generalmente ya tienen antecedentes de incluso años que vienen con úlcera gástrica, ¿no? O que en ocasiones han tenido melena, entonces generalmente saben. Otras veces no saben y por eso forma parte del protocolo de estudio de la anemia determinar la sangre-gluconesis, ¿ya? Y en las mujeres de edad reproductiva sí o sí hay que preguntarle la característica de sus menstruaciones, ¿no? Por ejemplo, cuántos días le dura la menstruación y la cantidad de toallas higiénicas que está ocupando al día, ¿no? Para entonces derivar a la paciente a ginecología. Entonces, en cuestión de la hemólisis vamos a preguntar sobre el paciente, sobre los antecedentes, si es primera vez que tiene anemia o tiene anemia prácticamente desde nacimiento, desde la niñez. Vamos a evaluar al paciente si no está con ictericia, ¿no? Que en caso de la anemia hemolítica el paciente va a tener ictericia, aparte de la anemia. Y vamos a este punto que es importante, porque a veces el paciente llega con una anemia y una reticulocitosis y uno dice, bueno, este paciente o está con una hemorragia o está hemolizando, ¿no? Comienza a interrogar y a investigar al paciente sobre estas dos causas de anemia, pero sin embargo, resulta de que el paciente, por voluntad propia o porque fue a la farmacia y le dijo a la farmacéutica, estoy con anemia, la farmacéutica le dio hierro, ¿no? Se comenzó a tomar hierro. Entonces, imagínense, esas células madre que estaban en la médula ósea, querían compensar la anemia, ¿no? Produciendo más, ¿cómo se llama? Más eritrocitos, pero no podían. ¿Por qué no podían? Al inicio, porque no tenían la materia prima, ¿no? Para sintetizar la hemoglobina se necesita hierro, sí o sí. Entonces estaban todas tristes, no podían esas células madres proliferar, pero imagínense que comience a tomar hierro ese paciente, ¿no? Entonces esas células madres van a agarrar y van a comenzar a comerse ese hierro con tanta avidez que van a comenzar a proliferar de forma abundante, y cuando nosotros hagamos un conteo de reticulocitos vamos a ver que van a estar aumentados. Entonces siempre hay que preguntar al paciente con una anemia, con reticulocitosis, si es que está tomando hierro o no, porque esa puede ser la explicación y no que el paciente esté con hemorragia, porque esté con hemorragia, simplemente que tenga una anemia pero pequeña, ¿ya? En un tratamiento. ¿Está entendido? Sí. Fíjense la importancia, porque ya nosotros nos vamos a poder ir a abocar sobre las causas de la anemia y vamos a investigar la etiología. De esta manera vamos a ir a hacer el tratamiento del paciente. Ya, entonces, esa diapositiva anterior es muy importante para que ustedes manejen como médicos generales cuando salgan a la calle y se vayan a la
consulta, ¿no?, de primer nivel. Es extremadamente importante. De hecho, lo vamos a volver a repetir cuando hablemos de síndrome anémico. Lo vamos a volver a repetir cuando hablemos igual cada tipo de anemia, para que ustedes entonces se acuerden bien, ¿ya? Porque es la parte básica. Entonces, ahora vamos a ir con los leucocitos. Otra parte de los elementos formes, ¿no? Los leucocitos. Entonces, los leucocitos lo vamos a poder subdividir según el subtipo del leucocito, y de esta manera vamos a ir a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a tener los que tienen granulaciones a nivel del citoplasma, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los que generalmente, la mayor parte de las veces no tienen granulaciones, que son los monocitos y son los linfocitos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a empezar con el más abundante. Ustedes van a ver en un hemograma los leucocitos, que normalmente en general son de 4.500 a 11.000, ¿no? En términos medios se dice que son de 5.000 a 10.000, ¿no? Pero si nosotros podemos ampliar un poco más, de 4.500 a 11.000, ¿ya? De todo eso, el más abundante son los neutrófilos, ¿ya? Fíjense, casi la mayor parte, 70-80% van a ser neutrófilos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las características de la célula? Vamos a ver de forma rápida, porque eso ya lo vieron en histología, ¿no? Entonces vamos a ver de qué pasa con el núcleo. Multilobulado. Esa célula madre que estaba a nivel de la médula ósea tuvo un núcleo multilobulado desde el inicio. Porque este leucocito, este neutrófilo, es una célula hija, ¿no ves? Está en la sangre. Esa célula madre primero fue mesencel, núcleo redondo. Progenitores, núcleo redondo. Luego precursores, que es el mieloblasto, núcleo redondo. Promielocito, ya un poco achatado. Mielocito, un poquito más achatadito, ¿no? Metamielocito, de ahí el núcleo tenía forma de riñón. Callado, ya tenía forma de C o S, y ya cuando ese núcleo ya se lobula, es ya cuando se llama neutrófilo. Pero también es importante saber cuántas lobulaciones tiene. ¿Cuál es lo normal? 3. De 3 a 5, y eso es importante porque fíjense que si ustedes encuentran un paciente, le hacen el froti y ven que la mayoría tiene neutrófilos, pero con 2 lobulaciones, como si fueran anteojos. O no se ha lobulado, es decir, solamente vemos un núcleo redondo sin lobulación. Vamos a sospechar también de patología, por ejemplo, el síndrome mielodisplásico, ¿okay? Vamos a lo contrario, encontramos un paciente que tiene neutrófilos con núcleos multilobulados de 5, 6, 7, 8, otros 9, otros 10 lobulaciones, 11, 12 lobulaciones. ¿Eso es normal? Obviamente no. Y lo primero que vamos a pensar es en una anemia megaloblástica. Esos neutrófilos, con esos núcleos bien múltiples lobulaciones, más de 5, generalmente son grandes, ya reciben el nombre de pleocariocito, y es frecuente en anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico, ¿ya? Okay. Entonces, ahora vamos al citoplasma. El citoplasma tiene la característica de que ni es rosada, pero tampoco es azul, es policromatófilo, es decir, un color más o menos lila, ¿ok? Es abundante y tiene granulaciones. Pero aquí dice cubierta por granulaciones de características puntiformes y de color violácea, ¿ya? Eso es importante para diferenciar a los eosinófilos que no son puntiformes. Las lobulaciones son redondeadas y no son violáceas, sino son de color naranja a marrón. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder hacer de forma manual un conteo de neutrófilos, ¿ya? Entonces, ¿quién me lee este último párrafo? Fagocito activo, fagocitosis de bacterias.
participación en los procesos inflamatorios. Perfecto, entonces fíjense, es importante la función, ¿cierto? Aquí vamos a ver de nuevo las lobulaciones. ¿Cuántas lobulaciones tienen? 4. Las granulaciones son uniformes. ¿Qué color? Lila. Como violáceas, como lila, ¿no? Perfecto. Y bueno, aquí también vemos estos neutrófilos y aquí vamos, lo vemos allá en microscopía electrónica. Y aquí vamos a ver también en microscopía electrónica. Ahorita vamos a ir más rápido ya, porque esto lo dominan por histología. Eosinófilo, 13 micras de diámetro, un poquito más grande que el neutrófilo, que era alrededor de 2, ¿no? Entonces, diferencia. ¿Cuántas lobulaciones tiene el eosinófilo? 2. Parece anteojos, ¿no? O lente, como lo quieran ver. O gama. Ahora fíjense el citoplasma, las granulaciones. No son puntiformes, son más gruesas, redondeadas y de coloración marrón a naranja. ¿Y quién me lee la composición de esas granulaciones? Granulaciones esféricas de mayor tamaño que las neutrófilas, que se colorean de anaranjado y corresponden a los lisosomas. Son peroxidasa, hitaminasa, arisofatasa y otras enzimas hidrolíticas. ¿Y en dónde participan? Participan en las reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, fagocitosis de complejos de antígenos y anticuerpos. Por lo tanto, causas de eosinofilia. Pacientes con parasitosis, pacientes con alergia. Esas son las dos causas más frecuentes de una eosinofilia. Entonces vemos aquí ya con mayor detalle el núcleo, vemos que tiene esa forma de gafa, anteojo, y las granulaciones aquí están en color marrón, ¿no? Color marrón, naranja a marrón. ¿Parasitosis y qué? Alergias. Alergia. Basófilo. Fíjense, este es el más pequeño de todos los neutrófilos. ¿Ok? Entonces, el núcleo también es lobulado, pero nosotros no contamos las lobulaciones, no como el neutrófilo que contamos, ¿no? De 3 a 5, el eosinófilo 2 lobulaciones, sino que es casi imposible de ver porque las granulaciones son tan gruesas y oscuras que tapan el núcleo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué están compuestas esas granulaciones? ¿Quién lee el citoplasma? Granulaciones groseras, muy irregulares, en forma y tamaño, de color púrpura a negro. Poseen enzimas hidrolíticas, heparina, histamina y teobromina. Participan en los fenómenos de hipersensibilidad y ansiedad. Entonces, en esos casos también el paciente va a tener una basofilia, ¿no? Entonces, vemos acá, fíjense, aquí apenas se logra ver un poco, ¿no? Las lobulaciones, pero fíjense los otros, miren las granulaciones tan gruesas, tan oscuras, tapan el citoplasma, ¿no? A mí, la primera vez que yo lo vi en histología me daba la impresión que eran dinamita. Y los monocitos. Ya vimos a los leucocitos más pequeños, ahora vamos a ver a los leucocitos más grandes, ¿no? Entonces, nos vamos al núcleo. ¿Qué sucede con el núcleo? El núcleo de estos monocitos quiso parecerse al núcleo de los otros, ¿no? Por ejemplo, de un neutrófilo. Y también se quiso lobular. Pero no pudo completar las lobulaciones, por eso es que se dice que son lobulaciones incompletas. Quiso lobularse y terminó plegándose un poco, pero no se lobuló. Por lo tanto, no es lobulado, pero tampoco es redondo. ¿Ya? Vamos al citoplasma. El citoplasma generalmente no tiene granulaciones. Es por eso que forma parte de los leucocitos agranulares junto con los linfocitos, ¿no? No tiene granulaciones. Pero en ocasiones se puede visualizar algunas granulaciones bien finitas. Que solamente nosotros lo vamos a percatar si le damos bien al micro. El micro es un botón del microscopio que se usa para nosotros enfocarlo de forma más clarita, más nítida. Entonces, si le damos hasta ver el leucocito bien clarito, apenas vamos a poder ver algunas que otras granulaciones infinitas. ¿Ya? En ocasiones puede tener vacuola.
Entonces, fíjense, el monocito, el típico que siempre vamos a ver, generalmente es así, la ovulación incompleta, un citoplasma un poquito más basófilo, no es tan policromatófilo como los neutrófilos, ¿no? Y fíjense aquí, quiso tener aquí una lobulación, otra lobulación, pero no logró hacerlo. Comparen el tamaño del monocito con el linfocito, la célula es el linfocito más grande, ¿no? Igual aquí quiso tener aquí una lobulación, otra y no pudo. Y aquí en este caso vemos que tiene la vacuola, ¿no? Hasta ahora todo tranquilo. Entonces, ¿qué sucede? Los monocitos van a salir de la médula ósea ya formados, se van a ir a la sangre y van a comenzar a transportarse, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando llega a un órgano que le guste? Ya dice, me quedo acá, ¿no? Pero entonces, una vez que se localiza de forma permanente de un determinado órgano, ya cambia de nombre, ya no se llama monocito, sino se llama macrófago, e incluso cambia de morfología. Entonces, ¿quién me lee los distintos nombres? En el hígado, ¿cómo se llama? Células de Kupffer en el hígado. En los pulmones, Macrófago, los alveolos pulmonares. en los huesos, Osteoclastos. en el sistema nervioso central. Antes de llegar a eso que dice de quedarse en ese lugar, ¿cuánto tiempo más o menos circula en la sangre? 3 días. 3 días. Es decir, es como que usa la sangre solo para transportarse e ir al lugar que se va a quedar de forma definitiva, ¿no? Función, fagocitosis. Entonces vamos al último, que son los linfocitos. Entonces aquí los linfocitos todos tienen una morfología común, que es una célula con un núcleo redondeado, no celóbulo, y un citoplasma agranular, ¿no? Pero dijimos que los basófilos eran los más pequeños, los monocitos eran los más grandes. Sin embargo, aquí en los linfocitos no podemos precisar un tamaño específico porque vienen de 3 tamaños. Tenemos linfocitos pequeños, medianos y grandes. En los adultos los que predominan son los pequeños y en los niños predominan más los grandes. ¿Ok? Entonces, núcleo redondo, ¿no? Citoplasma, ligeramente basófilo, y en una y otra ocasión puede haber granulaciones, sobre todo en el caso de los niños que pueden, un recién nacido puede presentar linfocitos grandes con granulaciones, que son los linfocitos grandes granulares. En un recién nacido es normal, pero si ven ese linfocito grande con granulaciones en demasiada cantidad de un adulto, ya van a sospechar una leucemia de linfocitos grandes granulares. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Aquí vamos a ver un linfocito, un núcleo redondo, pero tiene de características de que justamente en uno del borde tiene como una indentación pequeñita. Ya que si uno lo ve bien, lo puede visualizar. El citoplasma es según el tamaño del linfocito. Cuando son bien pequeñitos, casi no se ve nada de citoplasma, como si el núcleo rellenara toda la célula. Y cuando son de tamaño mediano, ya es un poquito más abundante. Cuando son de tamaño grande, por ejemplo, este de acá, ya lo vamos a ver incluso con granulaciones. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es normal, como le dije, en los niños. En recién nacidos podemos ver eso. En los adultos casi nunca. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos? Ya hemos visto la clasificación morfológica. ¿Cuál era? Pequeños, Medianos y grandes. medianos y grandes. Entonces, ahora, ¿cuál será la funcional? ¿Cierto? Vamos a ver qué son los linfocitos T, B y los natural killer. Entonces, vamos a hablar de los linfocitos B. Entonces, ¿quién me lee el primer párrafo? Inmunidad humoral. Se diferencia de células plasmáticas, plasmocitos, para secretar LGS. Inmunoglobulinas. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Luego un linfocito B entra en contacto, ¿no? Con un microorganismo, se activa, entonces se convierte en
célula plasmática y comienza a secretar inmunoglobulina, que son los anticuerpos, ¿cierto? Ahora, pero no es la única función. Fíjense, ¿cuál es la otra función que uno lee? Reconocen y presentan antígenos y permutación somática para optimizar la especificidad antigénica. ¿Qué significa? Nosotros siempre, generalmente lo más conocido es que sean las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, todo eso es lo que presentan antígenos, ¿cierto? Ya solamente en el colegio presentamos los linfocitos también funcionan como presentadores de antígenos. ¿Quién se acuerda más o menos cómo es esta cuestión de presentadores de antígenos? ¿A quién se lo presenta? Por ejemplo, una persona se infecta, ¿ya? Entonces, el linfocito B entra en contacto con ese microorganismo, lo fagocita y lo destruye. Pero ¿qué sucede? Al destruirlo, se queda con una partícula que son los antígenos, ¿ya? Y esa partícula del citoplasma viaja, otra vez sale, atraviesa la membrana celular y se queda en la superficie de la membrana celular del linfocito B. Es decir, que el linfocito B no es que se va a presentar antígeno, es decir, que todo el microorganismo lo va a tener prendido a él, no, solamente un pedacito, es decir, antígeno, una partícula proteica muy pequeña que está unida a su receptor. Y él mismo lo ha procesado, ha destruido, entonces, y ha tomado cogido uno de los antígenos y lo ha puesto en la superficie, ¿ya? ¿Para qué? Para cuando entre en contacto con un linfocito T, el linfocito T reconozca el antígeno y vaya inmediatamente y se una a través de receptores hacia el linfocito B, justamente en el lugar donde está el antígeno. Entonces se va a unir. Inmediatamente cuando se une, ese linfocito T se activa, comienza a producir interleucina y de esa manera va a llamar a más linfocitos, tanto el linfocito T como el linfocito B, ya se va a autoactivar también de forma más intensa, ¿ya? Y de esa manera también es lo que se llama la amplificación de la respuesta inmune. Va a llegar más células al lugar, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama célula presentadora de antígeno. Si no hay esa célula presentadora de antígeno, aunque ese microorganismo pase por el lado de los linfocitos B, ellos no lo van a poder atacar. Necesita que esté procesado y presentado, ¿ya? Entonces esa es otra función de los linfocitos B. Entonces, otra cuestión es que dice que tiene una especificidad antigénica, es decir, que lo guarda en su memoria. Para que otra vez entra en contacto con el mismo antígeno, entonces la respuesta va a ser mucho más rápida, ¿ok? Entonces, ¿quién me habla de esa memoria? El tercer párrafo. Memoria inmunológica del linfocito B de memoria reciente y acelera futuras respuestas a antígenos. Entonces, ¿qué sucede? Están tan organizados esos linfocitos de que algunos se van a convertir en célula plasmática y secretar anticuerpos, sin embargo, otros no se convierten en célula plasmática. Se quedan como linfocitos B, pero de memoria, para ocuparse y llega, esa persona se vuelve a enfermar dentro de un tiempo, entonces inmediatamente ese linfocito B entra en contacto con ese antígeno, se da cuenta y comienza a producir anticuerpos de forma rápida, ¿ya? ¿Te ha entendido? Sí. Otra cosa. Si ustedes ven un proteína y dicen, este es un linfocito pequeño, este es grande, este es un linfocito mediano, van a poder saber cuál de ellos es un linfocito T, es un linfocito B. ¿Cómo? Entonces uno se da cuenta, entonces va a poder diferenciar entre el linfocito T y el linfocito B. Aquí está la clave. Los famosos
marcadores, ¿no? ¿Han escuchado de los famosos marcadores, no? Entonces, ¿qué sucede? Los linfocitos B tienen unos marcadores de superficie, que son el CD21. Solamente tienen los linfocitos B. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos saber en una persona la concentración de sus linfocitos B. Por ejemplo, de los linfocitos totales, cuántos son linfocitos B, cuántos son linfocitos T, podemos saber. Pero no a través del hemograma que nos va a indicar el conteo general de los linfocitos. Ni a través de un frontis que solamente vamos a decir que tiene linfocitos pequeños, medianos, grandes, pero que no nos va a decir también si son T o B. Entonces, ¿cómo se va a hacer esta determinación? Se toma sangre a la persona y se lo pasa por un equipo que se llama citómetro de flujo. El citómetro de flujo tiene en su interior marcadores, detectores, pero que son anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que uno le coloca, es decir, uno lo compra y se lo coloca, que son anticuerpos específicos que solamente se van a unir al CD21. Hay otros que solo se van a unir al y otros al CD19, es decir, anticuerpos anti-CD19, anti-CD20 y anti-CD21. Entonces, uno se lo coloca. Entonces, esos anticuerpos van a ir, van a buscar los linfocitos B y se van a pegar encima de esos marcadores. Posteriormente, se van a teñir con un marcador fluorescente y eso se va a poder hacer una lectura de toda esa fluorescencia que va a emanar y se lo va a ver en un monitor, ¿ya? A través del gráfico, y luego eso lo va a convertir en números, que es lo que nos va a dar entonces la concentración de los linfocitos B. Y lo mismo se puede hacer con los linfocitos T, ¿ya? Entonces este citómetro de flujo se utiliza ahora bastante. Por ejemplo, ahora es lo que se denomina el inmunofenotipo. Nosotros hacemos un aspirado medular. ¿Quiénes estuvieron hoy en la práctica? Levanten la mano, no le voy a preguntar nada para que no se asusten. Fíjense, si pregunto nomás, no levantan nadie. Pero si digo, no voy a preguntar nada, entonces sí levantan la mano. Ok. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de esa paciente de mieloma múltiple dijimos que la forma de nosotros saber qué cantidad de células plasmáticas malignas hay en la médula ósea es haciéndole inmunofenotipo, ¿no? Se le aspira médula ósea del esternón y eso igual se lo manda a que lo lean a través de un citómetro de flujo. Nosotros, por ejemplo, lo estamos mandando ahora a los hematólogos, meramente más que todo a Cochabamba, a Hemoflor. Entonces, ellos utilizan marcadores inmunológicos, que son la lectura a través de marcadores inmunológicos, que son los mismos anticuerpos que les estoy hablando, pero en vez de anti-CD21, anti-CD20, anti-CD19, tienen harto anticuerpos para mucho antígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Se van a aprender en esos marcadores que son exclusivos de las células plasmáticas, por ejemplo, CD38, todo eso. Y de esta manera nos va a decir, de todas estas células hay tal porcentaje de células plasmáticas. También nos va a decir, hay tal porcentaje de linfocito B, hay tal porcentaje de linfocito T, hay tal porcentaje de mieloblasto, tal porcentaje de linfoblasto, todo, ya es decir que nos lo va a desglosar. Entonces, se utiliza mucho para el diagnóstico de las enfermedades oncohematológicas, porque no va a dar el porcentaje de células plasmáticas. En mieloma múltiple estaría aumentado el porcentaje de mieloblasto, que estaría aumentado en la leucemia mieloide aguda, del linfoblasto, que estuviera aumentado en la leucemia linfoide aguda, ¿ves? Entonces, estamos utilizando mucho para el diagnóstico de la enfermedad oncohematológica. Eso es lo que se llama la citometría de flujo, y el estudio es la determinación del inmunofenotipo, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos con los linfocitos T. Ellos también tienen marcador. Todos los linfocitos T tienen un marcador que es el CD3, ¿ya? Y los linfocitos T helper, aparte de ese marcador que es PAN-T, es decir, es común a todos los linfocitos T, tienen el CD y los citotóxicos tienen el CD8, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a saber la cantidad también de linfocitos T que tiene el paciente.
pacientes de linfocitos, tanto helper, citotóxico, es decir, CD4 o CD8, según lo que marque la superficie de esos linfocitos. Entonces, ¿cuál será la función? Entonces vamos a ver cuál es la función de ellos. Y me hablan de solo este primer puntito. ¿Quién lo lee? Unidad mediada por células. ¿Qué significa? Los linfocitos B, acuérdense de que producían anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos eran lo que iban a producir una función específica, esa es la inmunidad humoral. Pero estos linfocitos van a ir y van a hacer su función utilizando su propio cuerpo. Es por eso inmunidad mediada por célula. Ya vamos a ver de forma específica cómo realiza esta función. ¿Ok? Entonces, vamos a los linfocitos CD4. Dijimos que se llaman helper. Y los 8, y hay otros también que se llaman supresores. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Entonces, vamos a ir a los helper. ¿Quién me lee los linfocitos TCD4 positivo llamado también helper? Ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos y citocinas para reclutar fagocitos y activar a otros leucocitos. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Va y se une a ese linfocito B, lo activa y ese linfocito B entonces se convierte en célula plasmática. Gracias a que ha sido activado por esos linfocitos T y comienza a producir anticuerpos. ¿Ok? Y también dijimos que activan a otro leucocito porque una vez que se unió a ese linfocito B, entonces, y al activarse comienza a producir interleucina que sirven para llamar a otros linfocitos al lugar donde se lo está requiriendo, ¿no? Pues ahí ya estamos hablando de una función que lo está realizando por una unión específica de su cuerpo con esta célula presentadora de antígeno, que en este caso son los linfocitos B, ¿ya? ¿Está entendido, cierto? Entonces, ahora vamos a hablar de los CD8 citotóxicos. ¿Quién lo lee? Destruyen directamente las células tumorales e infectadas por virus a través de perforina y granzima. Ahorita lo voy a explicar. Increíble como uno, una vez que se da cuenta de la función, llega a tenerle respeto a estos linfocitos citotóxicos. Miren lo que hacen. Fíjense de que estos linfocitos, los CD8, agarran y se dan cuenta cuando una célula está infectada por virus. Porque el virus cuando entra al organismo, ¿no? Directamente, ¿qué va a hacer? Va a ir y va a infectar células. ¿Qué significa infectar células? Que se va a entrar en el interior de esa célula, ¿no? E incluso va a traspasar el núcleo de esa célula, ¿cierto? Se va a incorporar en su genoma y va a hacer que esa célula se transforme en zombie, ¿no? ¿Por qué digo que se transforma en zombie? ¿Se acuerdan, no? En películas de zombie, cada vez que un muerto, un zombie va y ataca, ¿no ve? Eso, y también se convierte en zombie, ¿no ve? Entonces, como que hace proliferar de zombie, ¿no? Entonces, fíjense, el virus entra a la pobre célula, que está normal, traspasa el citoplasma, traspasa la membrana nuclear también, incorpora su material genético al genoma de esa célula y esa célula comienza a producir virus. Entonces esos virus van saliendo de la célula, entonces esa célula comienza a producir virus. Entonces es increíble, ¿no? Esta es la forma a través de la cual se replican los virus. La misma célula se convierte en un zombie y comienza a producir virus, ¿no? Pero ¿qué sucede? La célula se da cuenta del daño que está haciendo y pide ayuda. ¿Cómo pide ayuda? Porque ella misma no puede atacar a esos virus, más bien está siendo utilizada y está replicando virus. Entonces, utiliza de nuevo una partícula de esos virus, se queda con una partícula y esa partícula lo une a uno de sus receptores de superficie. Entonces esa célula ya se convierte en una célula. Da pena decirle que es una célula chismosa, ¿no?
Porque no es que está utilizando ese antígeno para chisme, sino para pedir ayuda, ¿no? Si ese es un marcador, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes andan por ahí, los linfocitos? CD8 citotóxicos. Esos linfocitos se dan cuenta que esa célula está infectada por virus. ¿Por qué? Porque detectan ese antígeno unido en ese receptor de la célula. ¿Ya? Posteriormente, ¿qué es lo que hace? Va y directamente a través del receptor se une, se prende a esa célula infectada por virus, ¿no? Está la célula, está su receptor, está el antígeno, y viene el CD8 y se prende ahí justamente en ese antígeno. Una vez que se prende, ya tenemos así las dos células en todas prendidas. ¿Qué es lo que hace? Atraviesa, como si fueran unos túneles, atraviesa la membrana celular de esa célula y comienza a inyectarle como si fuera una jeringa. ¿Qué cosa? Y eso mata a la célula. Entonces, esa célula se muere. Entonces, fíjense, esa célula se convierte, la que se muere, en prácticamente una célula héroe, ¿no? Porque ha comenzado a proliferar, a producir virus, buscó ayuda a sabiendas de que van a venir, y al matar los virus que tienen y para impedir que siga produciendo virus, también la van a matar a ellos, ¿no? Entonces la célula muere y de esa manera ese linfocito citotóxico está cortando la proliferación, replicación viral que se está produciendo a través de esa célula, ¿ya? Entonces, ¿sí o no que es como para admirar a los linfocitos citotóxicos, ¿no? Increíble. ¿O no le impresiona a ustedes? Que va directamente, perfora y mata a esas células. Esas células son como de película, ¿cierto? Parece película de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ¿quién me lee estos dos últimos puntitos? ¿Participan también en qué? En hipersensibilidad tardada medida por la célula. El rechazo del ángulo crónico del órgano. Entonces uno pensará, pues, ay, qué hermosa es esa célula, ¿no? Pero imagínense, hasta los medicamentos que salvan la vida tienen efectos colaterales, ¿cierto? Entonces ellos también, ¿qué sucede? De que esa célula, así como está detectando algo extraño, son linfocitos citotóxicos, están detectando algo extraño que van a ir a destruir, ¿no? Pero también van a detectar qué cosa. En los trasplantes de órganos. Células de tejido trasplantado y van a ir y lo van a destruir, ¿no? Entonces, por eso que se le da inmunosupresores a los pacientes para evitar ese rechazo de los órganos, ¿ya? Ahora, antes de pasar a esa parte mala, me estaba olvidando de otro mecanismo bueno de estos citotóxicos. Ya dijimos, célula infectada por virus, ¿no? Me faltó una, que son las células tumorales. Una vez que las células tumorales se convierten en una célula cancerígena, las células cancerígenas no crean de que van a ser exactamente igual a su contraparte normal. No, uno puede saber si esa célula es una célula normal o una célula cancerígena, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene marcadores de superficie también, específicos, que solo la tienen cuando está transformada. También detectan estos citotóxicos, esos marcadores de superficie, se dan cuenta que es una célula tumoral, inmediatamente igual se unen, la perforan, le inyectan esa enzima y la matan. O sea que también nos está protegiendo de el cáncer. Es por eso que las personas que están con una inmunosupresión de larga data tienen tendencia a desarrollar cáncer después de algunos años, ¿no? ¿Están entendiendo totalmente? Entonces, ahora nos vamos al natural killer. Quiero leer natural killer. Inmunidad mediada por células, destruye directamente las células tumorales infectadas por virus a través de perforinas y granzimas. Es decir, exactamente igual que los linfocitos de citotóxico, ¿no? CD8 positivo.
exactamente la misma función, los natural killer. Pero nosotros sabemos que son otras células que no son citotóxicos, porque los citotóxicos tienen, ¿qué marcador? CD3 y CD8. ¿Qué marcadores tienen esta raza? CD56, CD16 son específicas de esta célula, ¿ya? CD16, CD56, sí o sí ya nosotros decimos, son células naturales. ¿Alguna pregunta? Vamos a profundizar más posteriormente, sobre todo cuando vamos a los linfomas, vamos a profundizar más sobre los linfocitos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a las plaquetas. Las plaquetas también son muy interesantes, ¿no? ¿Sí o no que es interesante el tema de sangre en materia de hematología? Les apuesto, ustedes acá ya van a ver que la mayoría de ustedes van a parecer hematología. De verdad. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de las plaquetas, ¿no? Entonces, fíjense qué dice aquí. Dice aquí que son células de 2 a 5 micrón. No, ¿qué palabra utiliza? Formaciones. ¿Por qué? Acuérdense que cuando hablábamos de, porque ahorita miran ustedes porque no tienen núcleo, ¿no? Pero sin embargo los eritrocitos tampoco tienen núcleo, ¿no? Pero los eritrocitos, cuando eran células madres, sí tenían núcleo, tenían organela, solamente que después lo perdieron, ¿no? Pero sin embargo, las plaquetas simplemente son parte del citoplasma. Las células grandes, que es el megacariocito, que tiene núcleo, tiene citoplasma, se encuentran en la médula ósea, que su citoplasma se va fragmentando y esos fragmentitos del citoplasma son las plaquetas, ¿ya? Entonces, fíjense de pequeñitas, 2 a 5 micras. ¿Quién se acuerda el tamaño del diámetro de los eritrocitos en términos medio? 7, en términos medio 7.5, ¿no? O sea, comparen, ¿no? De 2 a 5. Generalmente de 2 a 3, ya el límite ya sería 5 micras. ¿Ok? Entonces, fíjense, si son fragmentos de citoplasma, es lógico que no van a tener núcleo, ¿no? Entonces, estos megacariocitos se van acercando a los capilares, a los sinusoides de la médula ósea, y su citoplasma van a decir prolongaciones como pseudópodos que se van a ir entre dos células endoteliales, y de esta manera van a pasar al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, una vez están en el torrente sanguíneo, ¿cuánto va a ser la vida media de la plaqueta? 9 a 12 días. Pero es mejor acordarse un solo número, ¿no? Así que acuérdense 10, aproximadamente 10 días, ¿ok? Entonces, pasa la plaqueta, contenta, ¿no? Llega al torrente sanguíneo y dice, soy libre, ya no soy simplemente parte de una célula, sino ya tengo mi propia identidad. Comienza a navegar por la sangre aproximadamente unos 10 días, pero ¿qué sucede? Tú envejeces, nosotros envejecemos, ¿no? Hasta la mesa, fíjense, obviamente esa silla no tiene la misma característica de cuando estuvo recién hecha, ¿no? Entonces, las plaquetas igual cambian, mientras van envejeciendo, van disminuyendo su función hemostática y comienzan a tener unos marcadores de superficie que los macrófagos tienen la capacidad de detectarlo y darse cuenta que esa pobre plaqueta está viejita. Se escucha hasta cruel, ¿cierto? Pasa, interactúa con esos macrófagos en mayor proporción en el vaso, pero también con los macrófagos del hígado. Y estos macrófagos lo detectan, estas son plaquetas viejas, no están funcionando bien. La voy a sacrificar, me la voy a comer para darle oportunidad a que nazca otra plaqueta que funcione bien, ¿ya? Entonces la fagocita, y de esa manera, entonces, ya tenemos la eliminación de esta plaqueta que va a ser sustituida por una nueva, ¿ya? Generalmente, ¿dónde? En el vaso, pero también en macrófagos del hígado y de la médula ósea, pero en mucha menor proporción, ¿ok? ¿Cómo se van a ver entonces en un propio de sangre periférica? Comparen eritrocito y esas son las plaquetas, ¿ya? ¿Han entendido? Sí. Función, eso ya hablamos en la anterior clase, ¿no? La función. ¿Se acuerdan? Con ustedes fue que hablamos, ¿no? De que fueron a visitar a alguien y
y esta persona buena gente le quiso invitar a algo, fue a la cocina, se cortó el dedo, sangró, ¿no? ¿Qué pasó en primera instancia cuando comenzó a salir sangre? Vaso, constricción. Posteriormente, ¿quién estaba pasando por ahí? Que vio un caramelo. Las plaquetas son como hormigas. ¿Qué pasa? Cuando están viajando por el mar, por la sangre, y el vaso sanguíneo tiene una lesión, por lo tanto, las células endoteliales se han roto, se han fragmentado, va a quedar expuesto lo que hay debajo de las células endoteliales, que es el colágeno. Las plaquetas, tras que ven el colágeno, corren para unirse a él como si fueran hormigas tras el caramelo. ¿Ya? Al unirse es lo que se llama, eso no se llama adhesión plaquetaria. Pero las pobres, ¿qué sucede? Las pobres no pueden unirse de forma directa, necesitan un pegamento que se llama el factor de von Willebrand, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama adhesión plaquetaria. Se adhiere, luego se activa, vienen otras plaquetas, se unen formando el grumo plaquetario, que se conoce con el nombre de tapón plaquetario, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y ahí ya estamos con tres funciones: adhesión, activación y agregación, que forman parte de la hemostasia primaria. Pero ¿qué sucede si se queda así el trombo? Se va a disolver. Necesita una malla, ¿no?, que vaya encima. ¿Cómo se llama esa malla? Está formada de fibrina. Y esa malla de fibrina es dada por la activación de todos los factores de la coagulación, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un trombo que está enmallado, ¿ok? Pero ¿dónde se encuentra ese trombo? ¿En el interior o en el exterior de ese vaso sanguíneo? En el interior. Interior, por lo tanto, está constantemente en contacto con la sangre. ¿Qué tiene la sangre? Plasma. El plasma, agua. Por lo tanto, está lleno de agua, ¿no? Como una esponja. Ponga la esponja en un lugar donde esté, en un recipiente que esté con agua, se va a absorber el agua, ¿no? Entonces, va a ser esa, como una esponjita blanda, llena de líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacen las plaquetas? Las plaquetas también están formando, acuérdense, están formando el trombo plaquetario. Este trombo está lleno de plaquetas y la plaqueta tiene en su interior fibras contráctiles. Por lo tanto, todas estas fibras van a contraerse y eso va a hacer que ese trombo se exprima y todo el líquido sale y se va a formar entonces un trombo bien duro, compacto y estable. Por lo tanto, las plaquetas también están formando parte de la hemostasia secundaria, no solamente primaria. ¿Por qué? Porque la hemostasia secundaria es la que sucede después de la formación del trombo plaquetario, cuando ya se están usando los factores de la coagulación, ¿no? Ya luego vienen las plaquetas y producen el trombo ya completamente duro, definitivo, y eso es lo que se llama retracción del coágulo, ¿ya? Entonces, imagínense la importancia de las plaquetas en la hemostasia, que no solamente en la hemostasia primaria, sino también en la secundaria. Un paciente con trombocitopenia o con trombopatía, que es una patología en la cual las plaquetas no funcionan bien, se van a tener hemorragia. Van a estar con petequia, con equimosis, gingivorragia, hematuria, hemorragia digestiva, las mujeres con metrorragia, ¿cierto? Por hemorragia cutáneo-mucosa, ¿ya? ¿Han entendido hasta ahora? Sí. Entonces, todo esto es la parte básica, por eso ha sido rápido, porque también cuando hablemos de hemostasia, que en el tercer parcial, el primer tema va a ser pura función plaquetaria, que en esta ocasión ha sido recontra resumida, pura mecanismo de la coagulación, intrínseca, extrínseca, y luego vamos a pasar a la patología, ¿ya?